Hola, ¿cómo te va? Desde el Ministerio Tu Palabra y Raya Luz te damos la bienvenida y como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video o si así lo deseas, pedir algún tema y lo vamos a estar tratando. En este video vamos a hablar un poco de la fe. Ya tenemos unos cuantos videos hechos sobre la fe, pero tenemos que tener en cuenta que este es un tiempo para vivir por fe. Están pasando muchas cosas que no son del agrado de las personas, porque hay mucha violencia, hay mucho egoísmo en todo el mundo y a veces si no tenemos fe no podemos tolerar estas ciertas cosas. Hoy con respecto a la fe vamos a estar hablando qué significa tener fe, qué beneficios voy a tener yo si tengo fe y qué cosas no voy a lograr si no tengo fe. Hebreos capítulo 11, que habla de la fe, en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Toda nuestra relación depende de nuestra fe. Toda relación que nosotros tengamos con Dios va a depender solamente de la fe. Por eso el texto de Hebreos decía que el que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios de poder, un Dios que va a responder la oración o la necesidad que está esperando esta persona. La fe es tan importante que no podemos agradar a Dios si no tenemos fe, decía el texto de Hebreos. Yo no puedo agradar a Dios y dudando, teniendo poca fe o nada de fe. ¿Verdaderamente sabemos qué es la fe nosotros? ¿Tenemos en cuenta qué quiere decir tener fe, estas dos letritas tan chiquitas? Muchas veces confundimos la fe con pensamientos positivos. Es bueno tener pensamientos positivos, pero eso no quiere decir que yo tenga fe. También confundimos la fe con el optimismo. Yo puedo ser muy optimista, pero eso no quiere decir que yo tenga fe. También confundimos la fe con buenos deseos. Yo puedo tener muy buenos deseos, buenos anhelos en mi corazón, pero eso no quiere decir que yo tenga fe. Pero tenemos que tener en cuenta que la fe es superior a todo esto que hemos estado nombrando, al optimismo, a los deseos, es superior, porque la fe es algo tremendo, es algo que cuando uno tiene fe las cosas suceden, las cosas empiezan a cambiar, hay imposibles que se hacen posibles, es tremendo. Vamos a ver en primer lugar qué significa tener fe. En primer lugar significa tener paciencia. Esto es algo que no está muy acorde con nosotros. Somos impacientes en la mayoría de nuestros tiempos. Hebreos capítulo 11 también, pero el versículo 1, en la primera parte dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es tener fe sabiendo que lo que yo estoy esperando va a venir a mi vida en algún tiempo. Tener la certeza de que Dios no miente, porque la Biblia es clarísima en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, dice, Dios no es hombre para que mienta. Así que si en la palabra hay una promesa para mi vida, yo tengo que creer que esa promesa se va a hacer realidad. También tener fe significa tener la paciencia suficiente para saber que nuestro Dios es fiel. Él siempre es fiel a nosotros. Generalmente nosotros somos infieles con Él. El salmista allá en el Salmo 117, versículo 2, decía que la fidelidad de Jehová es para siempre. La fidelidad de Jehová es para siempre. O sea, no hay términos, no hay tiempo, no hay horas, no hay años, es para siempre. Si nosotros tenemos fe, tenemos que saber que esto es así. Dios tiene todo el poder y la autoridad para cumplir lo que en su palabra Él dice. Porque ya dijimos, no es hombre para mentir.
Así que si yo leo una promesa en la Biblia y sé que puede ser para mi vida, yo la tengo que tomar por fe y se va a hacer realidad. Segundo lugar, tener fe significa tener esperanza. Hoy estamos en un mundo totalmente desesperanzado, lamentablemente, porque nos fallan, nos estafan y hacen un montón de cosas a nuestra vida. Hebreos capítulo 11, seguimos en el versículo 1, dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Te imaginas? Yo imaginándome un auto que voy a tener próximamente, pero no lo estoy viendo. Eso es la fe. Yo ya estoy viendo el color del auto que me gusta, qué tapizado tiene, qué modelo es. Eso es la fe. No lo tengo, no lo veo, pero yo sé que lo estoy esperando. Estas 8 palabras, la convicción de lo que no se ve, podemos resumirla en una sola. Esperanza. Saber que yo tengo la esperanza que Dios dará eso que yo estoy necesitando. Cuando tenemos la convicción de su ayuda, de que Dios es nuestro ayudador y de sus propósitos poderosos para nuestra vida, eso es tener esperanza. Sé que Dios tiene un propósito para mi vida y es un propósito grande, tremendo y eterno. Así que eso es tener esperanza. Aunque aún no veamos lo que Dios hará en nuestra vida, en el segundo precedente o en los días que vienen, sabemos que Él lo hará. Esto es la fe. Yo sé que Él lo hará. No es para hoy, será para mañana, pero Él lo hará. Tercer punto. Tener fe significa acción. Yo debo tener una acción. Muchas veces la gente se cruza de brazos y dice, yo tengo fe, Dios va a obrar, Dios me va a proveer, pero yo tengo que tener una acción, tengo que moverme, tengo que buscar, conseguir, pedir. Por eso el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 8, dice, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo tengo que pedir para recibir, tengo que buscar para hallar y tengo que llamar para que algo se abra. Es clarísimo. Tenemos una triple garantía en este texto bíblico. Recibir, hallar y abrir. Algo tremendo. Cosas que no se abren, puertas que no se abren. Es importante este texto. Esa garantía que nos da el Evangelio de Mateo de lo que Dios hará está relacionada a nuestra fe. Si yo no tengo fe, esto no lo puedo leer. No puedo creer que sea para mi vida. Entonces yo no golpeo, no busco, no trato de estar viendo quién me puede dar una mano. Por lo tanto, debo pedir, debo buscar y debo llamar. Muchas veces lo hacemos con las personas, con la gente que tenemos a nuestro lado, pero empezar a pedir, a buscar y a llamar en la presencia de Dios. Y vas a ver cómo las puertas se abren automáticamente. Tener fe, el cuarto punto, significa obediencia. Esto es lo que más nos duele. Hay una historia en el Antiguo Testamento de un tal Naamán, que era un general del ejército del rey de Siria. Y este hombre estaba leproso, tenía todo el poder, era un general, tenía su ejército a su mando, pero estaba leproso, una enfermedad muy cruel. Había una muchacha que habían tomado cautiva, que era de Israel, y servía a la mujer de Naamán. Entonces esta muchacha empezó a intentar convencer a la señora de Naamán que vea al profeta Eliseo, que él sí podía curarlo. Y bueno, este Naamán era un poquito caprichoso, era un poquito duro en su service y le costaba entender las cosas. Cuando Naamán aceptó y fue a verlo a Eliseo, Eliseo le dijo que se tenía que ir a bañar 7 veces en el río Jordán. Y esta cabeza dura de Naamán empezó a renegar. Dijo, ¿por qué tengo que ir al río Jordán? Hay otros ríos importantes. Y él nombra un par de ríos que había en la zona. Dice, ¿por qué me ir al Jordán? No voy a estos 2 ríos que también son importantes y también me sano. Pero no,
Dios dijo que tenía que ir al Jordán. Entonces yo tengo que ser obediente si me quiero sanar. Entonces, Naamán no tuvo otra alternativa que aceptar lo que le dijo Eliseo y fue al río Jordán a meterse 7 veces. Y dice el texto bíblico ahí en Segunda de Reyes, que está esta historia, capítulo 5, verso 14, dice que entonces descendió Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, como le dijo el profeta Eliseo. Dice que conforme a la palabra del varón de Dios, Eliseo, y su carne, cuando salió del agua, se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Te fijas lo que es tener obediencia? No reniegues más de Dios. Si Dios te manda a un lugar, anda a ese lugar, porque para tener fe yo tengo que ser obediente. Muchas veces somos más obedientes con las personas que con Dios. Si creemos en la palabra de Dios, tenemos que obedecerla, porque es palabra soberana, no es palabra de hombres. La fe no tiene que llevar a nosotros a obedecer lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Por eso somos sus hijos y somos su creación. Yo tengo que obedecer lo que dice su palabra. Muchas veces decimos tener fe, pero queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Y qué dice el Salmo 48? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Empezá a hacer la voluntad de Dios. Como conclusión de este video podemos decir que la fe en Dios nos permite ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Esto es la fe. No pierdas tu fe. Si hasta este día estás perdiendo tu fe por las cosas que escuchás, por lo que ven tus ojos, que son cosas malas quizás, pero no pierdas tu fe. Jamás pierdas tu fe. Si estás apartado de Dios, volvé al camino de Dios. Hacé como hizo el hijo pródigo. Verdaderamente, ¿tengo fe yo? Hacete esta pregunta en este video. ¿Tengo fe yo? Dios ha puesto fe en nuestro corazón, en cada uno de los que Él ha creado, nosotros, hijos e hijas de Él que estamos en este mundo. Solamente tenemos que ponerla en práctica. Quizás tu fe no está funcionando porque no la pones en práctica. Acá te dimos 4 puntos claves cómo puede funcionar tu fe. Haceme caso, aunque sea practicarlo una semana, 20 días, un mes, lo que vos quieras, y vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar de una forma que no te lo podés llegar a imaginar. Espero que este video te haya podido ayudar para que tu fe sea reforzada. No en hombres, en una iglesia, sino tu fe en nuestro Dios, en nuestro Creador. Que Dios te bendiga muy ricamente.